Hola amigos del canal, bienvenidos un día más a este canal. Hoy, como veis, no estoy en mi estudio, sino que estoy al aire libre. Estoy en Madrid, me he desplazado hasta aquí, la capital, para ver algunas exposiciones, darme una vuelta por aquí, porque siempre es un buen sitio para visitar. Es un sitio magnífico, es una ciudad que os recomiendo visitéis alguna vez. Y el motivo principal de mi visita hoy es visitar una exposición en la Fundación Museo Nacional Thyssen de un artista bastante desconocido, pero que vale la pena porque en esta ocasión tenemos la primera gran antológica que se hace en España sobre este artista. Se trata de Wilhelm Hammershøi, es un artista danés de finales del siglo XIX y principios del XX y que destaca principalmente por sus paisajes, por sus retratos, especialmente los retratos que hacía su esposa, pero es muy conocido sobre todo en los países nórdicos y en Europa por sus magníficos interiores, interiores donde respira la calma, la tranquilidad, el sosiego, una luz especial que cuando ves estos interiores no te crea una sensación de tranquilidad y de paz absoluta. Y bueno, tengo muchas ganas de verla, tengo hora a las 11 para entrar, me estoy dirigiendo hacia allí, ahora en este momento estoy en el Paseo del Prado, entraré, haré algunas imágenes, grabaré algunas imágenes para enseñaros y luego os comento de qué haremos en el vídeo de hoy, ¿vale? Así que nos vemos dentro de un rato, hala, a disfrutar, venga. Bueno, amigos artistas, ahora mismo salgo de la exposición, el museo aquí detrás. La verdad es que me ha impactado muchísimo. Yo había visto obras de Hammershøi en fotografías, en algún libro, pero la verdad es que verlas en realidad, todas reunidas, ha sido la verdad que muy espectacular. La verdad es que me ha impresionado mucho como artista. Claro, no tiene nada que ver las obras en directo y la verdad es que, bueno, su obra es muy sencilla, es paisajes, retratos y interiores. Una característica de su obra es que no abundan los personajes, excepto su esposa Ida, que la retrata continuamente en el interior de la casa, siempre evocando un silencio y una tranquilidad absoluta del hogar danés. Excepto esto, muy pocas veces vemos personajes en la obra de Hammershøi. Incluso cuando hace ciudades, me ha impactado mucho, ¿no? No se ve nadie en la calle, son como ciudades fantasmas, pero todo muestra un equilibrio perfecto en la composición. Digamos que no falta nada, incluso teniendo en cuenta que no hay personas en la calle, diríamos que no falta nada y todo está en perfecto equilibrio, está todo. Y entonces, bueno, nada más, recomendaros mucho esta exposición si tenéis la oportunidad de ir a Madrid, me parece que está hasta mayo y os la recomiendo mucho. Como siempre, visitar Madrid es una maravilla y si puedes combinarlo con visitas culturales de este tipo, de esta calidad, es espectacular. Felicito a Thyssen, al Museo Nacional Thyssen,
por esta magnífica exposición y, como siempre, el nivel muy alto en sus exposiciones temporales. Nada más, nos vamos al estudio y os comento algo más. Bueno, como veis, ya he regresado de Madrid, ya estoy en mi estudio en Barcelona. Y tras la visita de ayer me gustaría proponeros hoy un nuevo reto creativo. Pero antes quiero hablaros muy brevemente sobre este artista que tanto me ha impresionado. Wilhelm Hammershøi fue un pintor danés nacido en 1864, conocido por crear algunas de las más silenciosas y enigmáticas obras del arte europeo. Se formó en Copenhague y desarrolló un estilo muy personal, alejado de las corrientes más llamativas y más vanguardistas de su época. Murió en 1916, dejando una obra breve pero profundamente influyente. Sus pinturas muestran interiores casi vacíos, donde la luz entra suavemente y el tiempo parece detenido. Muchas de estas escenas transcurren en su propia casa, con puertas entreabiertas y composiciones muy cuidadas. A menudo aparecen figuras de espaldas, especialmente su esposa, lo que refuerza esa sensación de misterio e intimidad. Utilizaba una paleta muy reducida, dominada por grises y tonos apagados, y esa simplicidad, lejos de restar, intensifica la atmósfera y centra la atención en la luz, en el espacio y el silencio. Porque más que contar historias, sus cuadros invitan a contemplar. En ellos lo cotidiano se transforma en una experiencia serena y casi hipnótica. Y precisamente por eso el reto de hoy es el siguiente: pintar un interior intentando transmitir esa sensación, esa calma contenida, ese silencio tan característico de Hammershøi. Así que empezamos. Bueno, pues aquí lo tenemos todo preparado y lo que voy a empezar ya es hacer el dibujo. Esta vez el dibujo lo voy a hacer con lápiz. Voy a coger un lápiz duro de mi caja de lápices Faber-Castell. Voy a coger un lápiz duro porque me interesa que la línea quede muy suave y no se note mucho al final al acabar la obra. Entonces en este caso pues cogeremos un 5H. Bueno, recordaros que como siempre os pondré en la descripción del vídeo un listado de todo el material que voy a utilizar para esta práctica. Así que vamos a empezar a dibujar ya directamente, sin perder demasiado el tiempo. ¿Vale? Y vamos a intentar hacer, vamos a dibujar un interior, pues inspirándonos un poco en la idea de Hammershøi. Se va a tratar de hacer un interior de casa, es un detalle de mi casa. En este caso vamos a intentar que quede un espacio pues un poco, en este caso diríamos que con una cierta atmósfera por la luz que entra por la ventana, tamizada por las cortinas, y poco más. Digamos que sería una versión como más actualizada de las obras de Hammershøi, un interior de nuestra casa, de nuestro hogar. Bueno, pues yo os recomiendo que hagáis mucho este tipo de ilustración o de sketch, que sea pues inspirado en algo en el interior de vuestra casa. Cuando no se os ocurre dibujar o no podéis salir a la calle o lo que sea, bueno, pues se trata de que busquéis un rinconcito de vuestra casa y hagáis una composición un poco interesante. Acordaros del vídeo aquel donde os comentaba el tema de la composición, que os dejo aquí el enlace por si queréis consultarlo. Y bueno, aquí, pues, aprovechando la línea de los tercios, donde colocamos, por ejemplo, el mueble en este caso sería en la parte izquierda, en el tercio inferior, ¿vale? Destacando así el tema. Aquí irían las cortinas. Sería un poco el motivo y entonces, bueno,
Aquí se trata de que vayáis haciendo la composición. A ver, como siempre os digo, tampoco hace falta que seamos excesivamente detallistas. Aquí vemos que bajaría una moldura de la ventana. Son unas líneas suaves que luego al aplicar la pintura pues quedarán bastante disimuladas. Vale, pues este sería el dibujo ya acabado. Bueno, pues vamos a empezar a aplicar colores. Me voy a acercar aquí la paleta, la habitual que uso yo, una caja de acuarelas, la sencilla, la ligera que uso yo, de Winsor & Newton. Acordaros de la lista de materiales, está en la descripción. Y en este caso voy a usar los pinceles de Skoda Perla, que tengo en este set de viaje, que vienen en tres tamaños. Es un pincel de piel sintética, pero que funciona muy bien, muy suave. Y usaré también un pincel de este tipo, que coge más agua, más cantidad de agua, para hacer las zonas un poco más amplias. Bueno, primero vamos a trabajar un poco el fondo, vamos a trabajar con un poco de agua. Vamos a trabajar de capas muy claras e iremos oscureciendo a medida que veamos cómo va reaccionando el color, a medida que se va secando. Vale, ahora dejaríamos secar un poco esta capa e iríamos haciendo la siguiente.
Bueno, y una vez que tenemos acabado ya lo que es la pintura, pues haré algunos retoques en el último momento, pues con un lápiz Pit Oil base de grafito, para hacer algunos detalles mucho más finos y definir alguna línea que me interesa definirla en este caso. Serían unos pequeños detalles, digamos, casi insignificantes, alguna sombra que queramos afinar un poco más y poco más, ¿eh? Y luego con un lápiz blanco, en este caso pues unos lápiz de color normal y corriente, policromos de Faber-Castell, pues haríamos algunos toques de luz que nos interesen. Por ejemplo, aquí firmaríamos y ya lo dejaríamos acabado. Bueno, pues ya habéis visto, este es el resultado final. Me encantaría que me comentaras tus experiencias aquí abajo en los comentarios e incluso te invito a que compartas tu obra en la comunidad del canal. Me encantaría verla. Y si te ha gustado el vídeo, pues ya sabes, compártelo, dale un like, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, dale a la campanita, así estarás al corriente de todos mis lanzamientos o todas mis publicaciones. Y, por cierto, recordaros una vez más que ahora tenéis la posibilidad de uniros al canal como miembros y disfrutar de algunas ventajas exclusivas para ellos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.